Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. La casa del chismorreo turco más candente. Estoy que no quepo en mí de la emoción de tenerlos aquí hoy, porque agarraos a vuestros asientos. Tenemos un plato fuerte, un manjar de información, una bomba atómica de cotilleo que sé que les va a encantar, sobre todo si son tan adictos a esta parejita turca como lo soy yo. Hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos de lleno con lupa y microscopio si es necesario, en el universo, a veces confuso, a veces predecible, pero siempre fascinante, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la herida de su separación aún está fresca. Han pasado meses desde que confirmaron que sus caminos tomaban rumbos distintos, y muchos de nosotros seguimos lamentando la pérdida de esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y hoy, mis queridos chismosos, les traigo una noticia que, aunque no confirma al 100% una reconciliación, sí que nos da toneladas de material para debatir, analizar y, por supuesto, soñar despiertos. Resulta que nuestra queridísima Hande Erçel ha hecho algo sutil, quizás, pero que ha provocado una reacción en nuestro galán, Kerem Bürsin, que créanme no se pueden perder. Es una de esas cosas que te hacen pensar, ¿será esto una señal? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Contadme más. Pero antes de que nos metamos de lleno en este festín de rumores, especulaciones y posibilidades, quiero pedirles un favor que me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Denle clic ya mismo al botón rojo de abajo. Nos ayudan de una manera que no se imaginan a seguir investigando, analizando y creando vídeos como este, con las últimas novedades de sus actores favoritos, los dramas turcos que los tienen enganchados a la pantalla y por supuesto todo el salseo que sus corazones chismosos anhelan. Y no se olviden de activar la campanita. Es esencial. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Les aseguro que cada campanada será una inyección de alegría y cotilleo directo a sus venas. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Al turrón. Como bien saben, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Su talento es innegable, una fuerza de la naturaleza que la ha llevado a protagonizar algunas de las series más exitosas de los últimos años. Y su belleza, bueno, ¿qué les puedo decir que no sepan ya? Es una diosa. Un ángel caído del cielo. Pero más allá de su deslumbrante carrera actoral, Hande también es una influencer de primer nivel, una figura pública con una presencia arrolladora en redes sociales. Cada publicación suya es un evento, cada story un acontecimiento. Y es precisamente en este escenario virtual, en el universo digital donde las celebridades nos abren una pequeña ventana a sus vidas, donde ha ocurrido la magia, donde se ha desatado la tormenta de rumores. Hace unos días Hande Erçel, fiel a su estilo, publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Hande suele compartir imágenes de su trabajo, de sus campañas publicitarias, de sus escapadas de ensueño, de sus momentos más especiales con amigos y familiares. En fin, una ventana a su vida personal y profesional, un escaparate donde nos muestra su día a día. Pero esta vez, mis queridos chismosos, estas fotos eran diferentes. Tenían algo especial, algo que las hacía destacar entre el resto de sus publicaciones. En estas fotografías, Hande lucía absolutamente radiante. Estaba en un evento de moda de alto standing, rodeada de flashes y de otras personalidades del mundo del espectáculo. Vestía un diseño espectacular, un vestido que realzaba su figura y resaltaba su belleza natural. El maquillaje era impecable, perfecto para la ocasión, y su peinado, de ensueño. Vamos, una verdadera reina. Una reina en su propio reino. Pero lo que realmente llamó la atención de muchos, más allá de su indiscutible belleza, fue la actitud que transmitía en las fotos. Se veía feliz, segura de sí misma, empoderada. Como si estuviera viviendo su mejor momento, como si hubiera dejado atrás todos los fantasmas del pasado y estuviera lista para conquistar el mundo. Esa era la imagen que proyectaba. Una mujer fuerte e independiente y radiante. Y aquí agarraos fuerte. Es donde entra en juego Kerem Bürsin, el protagonista masculino de esta historia, el príncipe de nuestro cuento de hadas turco. Como sabrán, a pesar de su separación, Kerem y Hande, al menos aparentemente, mantienen una relación cordial.
Se siguen mutuamente en redes sociales, un gesto que, aunque pueda parecer insignificante, dice mucho en el mundo de las celebridades. Y de vez en cuando interactúan con alguna publicación, un like aquí, un comentario allá. Nada que nos haga pensar en una reconciliación inminente, pero tampoco nada que descarte por completo la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Pero esta vez, mis queridos chismosos, la reacción de Kerem ante las fotos de Hande fue, digamos, interesante. Muy interesante. Kerem Bürsin no se limitó a darle un simple me gusta a la publicación de Hande. No, no, no. Eso sería demasiado normal, demasiado predecible. Kerem fue mucho más allá, se arriesgó, dio un paso al frente y comentó la publicación de Hande con un emoji. Un emoji de una llama de fuego. Sí, lo han oído bien. Una llama de fuego. Un símbolo poderoso con una carga simbólica enorme. ¿Y qué significa este emoji? Ah, esa es la pregunta del millón. Pues, como se podrán imaginar, las teorías no tardaron en surgir, inundando las redes sociales y los foros de fans de la pareja. Cada uno tenía su propia interpretación, su propia explicación para este gesto tan enigmático. Algunos fans, los más románticos y optimistas, interpretaron este emoji como una señal de admiración por la belleza de Hande. Como si Kerem estuviera reconociendo públicamente lo guapa que se veía en las fotos, como si estuviera expresando su asombro ante su resplandor. Otros, un poco más cautelosos, lo vieron como una simple muestra de apoyo y cariño. Como si Kerem estuviera felicitando a Hande por su éxito y por su buen momento profesional. Y por supuesto, los más optimistas, los que sueñan con una reconciliación desde el día en que anunciaron su separación, lo vieron como un posible indicio de que aún existe algo entre ellos, una llama que todavía no se ha extinguido, un rescoldo que aún puede reavivarse. Pero la cosa no quedó ahí, mis queridos chismosos. La historia no termina con un simple emoji de una llama de fuego. Después del comentario de Kerem, Hande, ni corta ni perezosa, respondió con otro emoji. Un corazón blanco. Sí, un corazón blanco. Un símbolo de pureza, de amor incondicional, de buenos deseos. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso Hande está correspondiendo al gesto de Kerem? ¿Está enviándole una señal de que ella también siente algo? ¿O simplemente está siendo amable y cordial, manteniendo las formas y evitando cualquier tipo de malentendido? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio, dejando que los rumores y las especulaciones hagan su trabajo. Pero lo que sí es cierto es que esta pequeña interacción en redes sociales ha desatado una ola de rumores y especulaciones entre sus fans. Todos están ansiosos por saber si hay alguna posibilidad de que esta pareja vuelva a estar junta, si el cuento de hadas puede tener un final feliz. Y yo me pregunto, ¿qué estará pensando Kerem Bürsin realmente? ¿Estará arrepentido de su separación? ¿Estará viendo a Hande como algo más que una amiga? ¿Estará tratando de reconquistarla? ¿Estará jugando al despiste o estará siendo sincero con sus sentimientos? Sabemos que Kerem es un hombre muy reservado y que no suele hablar de su vida personal en público. Prefiere mantener su intimidad a salvo de los focos mediáticos. Pero a través de sus gestos, de sus miradas, de sus reacciones, podemos intuir que Hande sigue siendo muy importante para él. Recordemos que Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de la serie Senkalkam. Desde el principio hubo una química innegable entre ellos. Su conexión era palpable, evidente para todos los que los rodeaban. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real, en una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas en Turquía. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Su relación era un cuento de hadas, una historia de amor de película. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos. La presión de la fama, las exigencias de sus carreras, las diferencias personales. Todo esto fue desgastando la relación hasta que finalmente decidieron separarse y tomar caminos diferentes. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para sus fans. Muchos no podían creer que esta pareja perfecta se había roto, que su historia de amor había llegado a su fin. Pero a pesar de la tristeza, la esperanza nunca murió. Muchos siguieron creyendo que Kerem y Hande estaban destinados a estar juntos y que, tarde o temprano, volverían a encontrarse.
Y quizás este emoji de la llama de fuego y este corazón blanco sean una señal de que ese reencuentro está más cerca de lo que pensamos. Pero seamos realistas, también es posible que no signifique nada. Que Kerem simplemente haya querido felicitar a Ande por su éxito y que ella haya respondido con un gesto de cortesía. No podemos hacernos ilusiones falsas, no podemos construir castillos en el aire. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y admirar su belleza y talento. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Mientras tanto, seguiremos analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones, cada una de sus interacciones en redes sociales. Porque, seamos honestos, nos encanta el chisme. Nos encanta el salseo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Ande? ¿Qué significa este emoji de la llama de fuego? ¿Y este corazón blanco? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Este culebrón turco, como ven, continúa. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos al pie del cañón para mantenerlos informados de todas las novedades. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos mucho más salseo para compartir con ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta noticia bomba. Resumiendo, Andercel publicó unas fotos espectaculares en Instagram, Kerem Bürsin reaccionó con un emoji de una llama de fuego y Ande respondió con un corazón blanco, desatando una ola de rumores sobre una posible reconciliación. ¿Será cierto? El tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Son los mejores. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Son Team Kerem y Ande? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Recuerden también activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.